Bienvenidos al canal de Borja Bar. Hoy tengo una nueva entrevista. Hoy cuento con Eloy Peña, chaval de Cartagena, que ha trabajado en la NASA. Actualmente está en la NASA Europea, me dijiste, ¿no? En la ESA. Sí, bueno, estoy trabajando en un proyecto de la Agencia Espacial Europea, que es la NASA Europea. No tan, no tan conocida porque en Estados Unidos tienen Hollywood, les hace mucha propaganda y la marca NASA la conoce todo el mundo, pero en Europa tenemos la nuestra también, la ESA. Hay que promocionarla y hay que hacerla famosa. Vale, a ver, vamos a empezar hablando por el tema de la defensa planetaria, que es lo que menos conocimiento tengo yo. ¿Vale? Y sí que me interesa bastante que eso me lo explique lo que es realmente, porque no tengo, ya te digo, ni idea. Así que Sí, cuéntame un poco, por favor. claro. A ver, la defensa planetaria es un concepto que surge en el ámbito de la astronomía y la astrofísica, Ujú. más o menos en los años 80, y es cuando se empieza a entender y a estudiar mejor los asteroides. Son rocas grandes que están en el espacio, pues cuando se empieza a comprender mejor los asteroides que están cerca o que pasan cerca de la Tierra, Ujú. se comienza a comprender el peligro que suponen para la Tierra en caso de un impacto. Y esto surgió con la astronomía moderna, con los nuevos telescopios que empezaron a observar asteroides, a la vez que se descubrió que la extinción masiva de los dinosaurios hace 66 millones de años fue causada principalmente No te lo digo. Ujú. por un asteroide de 10 kilómetros que impactó en lo que hoy es México. Entonces, este nuevo conocimiento de que un asteroide de tan solo 10 kilómetros, bueno, tan solo la Claro. 10 kilómetros es como una gran ciudad actual. Para la Tierra, que son 12.000 kilómetros de diámetro, parece que no es mucho, pero el principal peligro de los asteroides no es el tamaño, sino la velocidad que tienen. Sí, bueno, Entonces, yo esta mañana he visto un vídeo precisamente buscando lo de la defensa planetaria, que se tuvo que destruir un asteroide que venía que iba a ser potencialmente peligroso. ah, se hizo una prueba, no se llegó a destruir, pero hace 2 años Ah, no sé, se, llegó a... no, se hizo un primer ensayo a la NASA y ahora una misión de la ESA que la va a continuar. Como es, como ahora somos muy conscientes del peligro que suponen los asteroides, se ha decidido empezar a desarrollar la tecnología que nos ayudaría a defendernos en caso de que alguno venga y sea peligroso. De momento, no hay ninguno en los próximos años que conozcamos que vaya a impactar y que sea peligroso. De momento, no. Puede pasar en el futuro, puede pasar. ¿Hay algún asteroide que está por descubrir? También. Entonces, por si acaso, la NASA y la ESA se pusieron de acuerdo para empezar a desarrollar esta capacidad de defensa planetaria, que básicamente significa intentar desviar o destruir un asteroide que venga hacia la Tierra. Entonces se hizo hace 2 años la misión DART, que es la que tú habrás visto, que fue una pequeña nave espacial que se envió directamente a impactar contra un asteroide para ver, pequeño, para ver cuánto la podía desviar y para ver si el método del impacto directo, sin explosión, si era efectivo para desviar un asteroide. Y efectivamente se comprobó que es bastante efectivo. No hace falta, como las películas, que siempre cuando viene el asteroide lo que se quiere es intentar explotarlo, destruirlo. No. Eso puede llegar a ser incluso más peligroso. Porque si tú explotas un asteroide, todos esos fragmentos siguen en la misma dirección y en vez de impactar en un sitio solo, ahora te impactan en un montón de sitios. Entonces es casi mejor como si fuera una bolita de billar, darle un golpe y que se desvíe un poquito. No. Vale. También otro, hablando relacionado al tema de los meteoritos,
El otro día hablábamos tú y yo en conversación privada antes, preparando la entrevista, que tú eres uno de los que ha estudiado lo del meteorito este de España-Portugal. Cuéntanos un poco, porque, o sea, a mí, la verdad que la imagen ya de por sí es curiosa. O sea, Sí, a ver, y te puedes quedar un poco de primera sorprendido cuando lo veas así de golpe. sí, Te puedes quedar un poco en shock. sí, sí, totalmente. Esto está muy relacionado con la defensa planetaria. Lo que pasa es que, claro, esto que hablábamos de un asteroide que nos ponga en peligro, estamos hablando de un objeto muy grande. Ujú. Como el evento del otro día, del 18 de mayo, estas rocas son muy pequeñas. Por eso pasan más continuamente. De hecho, al final es lo mismo que una estrella fugaz, pero muy grande. O sea, es más el ¿Vale? destello Las que... estrellas fugaces son rocas pequeñas Ujú. que impactan contra la Tierra y producen ese brillo. Pues el objeto que produjo el famoso meteorito ibérico de España-Portugal del 18 de mayo era una roca que medía 1 metro. Solo 1 metro, ¿eh? Un mes. O sea, una cosa así, ya está. Y claro, el potencial que tiene no reside en su tamaño, sino en su velocidad. La velocidad a la que impactó contra la Tierra, contra la atmósfera, mejor dicho, Ujú. era de 150.000 kilómetros por hora. Es que se dice pronto, ¿eh? 150.000 kilómetros por hora. O sea, 40 kilómetros por segundo. Iba cada segundo, avanzaba 40 kilómetros. Y efectivamente entró en la atmósfera de la Tierra con un ángulo muy rasante. Eso significa con un ángulo como muy, muy paralelo a la superficie, que no caía hacia abajo, ¿no? Que se iba como deslizando poco a poco y iba bajando poco a poco. Y esto hizo que fuera tan, tan espectacular. Por Ah, eso, por eso tardó mucho, casi 12 segundos, estuvo volando por la atmósfera y brillando 12 segundos porque iba perdiendo altura de manera muy progresiva. Y la suerte que en España y Portugal ya hacía buen tiempo, era fin de semana, era un sábado de madrugada, estaba toda la gente grabando vídeos para TikTok, para redes sociales, y claro, y así pasó, mucha gente en directo y en mitad de un vídeo lo registró y se quedaron, imagínate, lo espectacular que es vivirlo en directo. Yo tengo que decir que yo he estudiado muchos de estas estrellas fugaces, estos que le llamamos bólidos, superbólidos. He estudiado muchos con el ordenador, en el trabajo, pero no he tenido la suerte de ver uno de verdad con mis propios ojos. ya. Así que Y una sí. pregunta. ¿Qué es lo que hace? Porque cuando tú ves el destello del propio meteorito, es una bola gigantesca y dices que es realmente pequeño. ¿Qué es lo que hace que la luz que se ve sea tan grande? Porque al final lo que yo no entiendo es si es tan pequeño, como esa cosa tan pequeña puede hacer un destello de luz tan grande. Porque es que Claro. he visto los vídeos y tal, y parece una bola de fuego tremenda. De hecho, claro, el tamaño de la bola de fuego se llama bola de fuego, pero no es fuego, ¿eh? Es plasma, que es otro estado de la materia, son gases ionizados, pero se le llama comúnmente como bola de fuego. Sí, el objeto en sí mismo tiene 1 metro, es pequeño, pero, por eso decía, la velocidad a la que va es tan grande, toda esa velocidad a la que va es energía. Vale. Toda esa cantidad de energía Ujú. va produciendo, que es energía cinética, eso va produciendo choques y fricción con la atmósfera del aire. O sea, las partículas del aire van desgastando, como cuando coges una piedra, esto que se dice de que chascas una piedra con otra y sale una chispa, ¿no? El método este
mítico para encender una hoguera con dos piedras, ¿vale? Pero lo que estás haciendo es a mucha velocidad, con dos piedras, estás haciendo una fricción, estás desgastando el material y estás liberando una pequeña energía muy concentrada que produce una luz e incluso produce una temperatura alta. Esto es lo mismo, es una roca que va tan rápido que el propio aire ya le vale para hacer esa fricción y producir esa bola de fuego. Es Es, curioso. Que algo muy curioso, la verdad. Por lo es menos algo me resulta bastante curioso. muy impresionante y además es algo que cautiva, ¿no? Que maravilla, desde que cualquier persona es pequeña y ha estado andando por la noche y de repente ve una estrella fugaz, enseguida la reacción de todo el mundo es ¡wow! Te quedas impresionado, es una cosa y ni siquiera llegamos a saber bien qué es. Bueno, es la gente que lo estudiamos, claro, sí, a nivel científico sí, pero comúnmente es algo que no se conoce, no es, digamos, vox populi, no es conocimiento cultura general, pero aún así es suficientemente atractivo e impresionante para que cualquier persona lo disfrute. A ver, vamos, a ver, te voy a seguir tirando cosas ahí. Más cosas. Bueno, antes de cambiar de Dime, sí, claro. solo, solo decir que el objeto que produjo este evento mm, no llegó a tocar el suelo, se desintegró completamente en la atmósfera. Pero a unos 120 kilómetros de altura empezó a volverse incandescente y penetró la atmósfera hasta unos 50, o sea, 55 kilómetros de altura, o sea, 5 veces más o casi 6 de la altura a la que vuelan los aviones. Y este tipo de eventos realmente, aunque sean tan impresionantes y aunque puedan iluminar una noche oscura, no supone ningún riesgo para nadie. Ya. No, porque ya te digo, no llegan a caer en la superficie de la Tierra, no llegan a tocar la superficie, se desintegran antes. Y si la llegasen a tocar, si llega a sobrevivir algún fragmento de esta roca y acaba en la Tierra, acaba con un tamaño de 1 centímetro y a muy poca velocidad. Entonces esto no es un peligro para nadie. Y de hecho, al revés, es una oportunidad científica para Ya. estudiar estas rocas que vienen del espacio. Ahora, los que son más grandes de 1 metro, Ya. los que pueden ser de 100 metros, 200 metros, estos ya sí. Por suerte, de esos hay pocos. Vale, pues mira, por ejemplo, el meteorito de Rusia de hace unos años. Por ejemplo, el meteorito de Rusia de hace unos años. Sí, Chelyabinsk, Ese, claro. ese por ejemplo, Caso eh, paramétrico. ese, por ejemplo, era tipo peligroso, en plan ya se tenía conocimiento por parte de Peligroso, la en plan ya NASA se tenía o conocimiento. por parte de la Sí, NASA o... eh, por suerte. A ver, la NASA no es la única que observa el cielo, ¿eh? Solo es un actor Bueno, más entre sí, pero muchísimas al más final hablamos agencias de NASA porque es más popular. hablamos de NASA porque es una popular. Sí, pero pero la NASA tiene sus cosas y sus observatorios y sus programas. Ahí en Estados Unidos el mundo es mucho más grande y hay más agencias espaciales, Roscosmos, la rusa, la china y la europea, incluso ahora la española. Pero sí, Chelyabinsk fue un asteroide que impactó contra la Tierra en 2013, ¿eh? No hace tanto, en 2013 en Rusia, en la ciudad de Chelyabinsk. Y fíjate, era, sí, sí, y tenía 20 metros. Era una roca de 20 metros. Sí, 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 Con 20 metros, por supuesto, sí, solo con 20 metros, causó 1.600 personas heridas y y daños de aproximadamente 20 millones de dólares.
Y esto no es porque impactase contra nada, esto es que conforme se iba desintegrando la atmósfera, iba emitiendo tanta radiación, tanto calor, y iba produciendo ondas de choque, de sonido, Ujú. que eso fue quemando a la gente que estaba cerca y rompiendo cristales y ventanas de gente que estaba mirando, que eso fue principalmente la causa de los daños. Este meteorito, impacto provocó meteoritos bastantes, además que se recuperaron en un lago de Rusia. Y fue muy fácil encontrarlo, ¿sabes por qué? Porque el lago, esto era en invierno, y el lago estaba helado, y como estaba helado, el meteorito cayó y dejó un hueco en el lago. Y solo tuvieron que ir en el lago helado, buscar dónde estaba el agujero y bucearon al fondo y allí se encontraron los restos del objeto y lo recuperaron. Hostia, curioso. Vale, y bueno, también me interesa que hablemos de varias cosas. Y bueno, por fin me interesa que hablemos de varias cosas, como uno de los responsables de la misión 3, como uno de los responsables de la misión 3. Y bueno, me interesa también que nos cuentes un poco cuál ha sido tu papel dentro de esa misión. Y bueno, y luego que nos expliques también en qué es lo que has estudiado para trabajar para la NASA. O cómo has llegado ahí para trabajar para la NASA. O Sí, cómo has llegado ahí. bueno, a ver, obviamente, si alguien quiere colaborar o trabajar con la NASA, lo mejor que puede hacer es estudiar ingeniería aeroespacial o física o geología o ciencias planetarias. Eso para empezar, las carreras, me refiero. Si la manera más fácil de poder llegar a trabajar cerca del ámbito de la NASA es estudiar una carrera como ingeniería aeronáutica, ingeniería espacial, especializarte con un máster y, por supuesto, la mayoría de gente, igual que pasa en la Agencia Espacial Europea, en la ESA aquí, en la NASA la mayoría de gente que trabaja ahí tiene un doctorado, tiene estudios doctorales, o sea, ha hecho carrera, ha hecho máster y ha hecho una tesis doctoral, que es otros 3 o 4 años más de estudio después de carrera y máster, pero solo focalizado en un tema. Entonces, la manera principal para acercarte es estudiar cosas del espacio y estudiar mucho, tener estas cualificaciones de, de doctorado. Y luego, en mi caso en concreto, yo tuve la suerte de conseguir una plaza en un programa de 3 meses de colaboración internacional que abrieron, en el que buscaban investigadores jóvenes de todo el mundo para hacer una colaboración y una investigación de 3 meses en Houston. Y yo me presenté y me seleccionaron con este programa en 2022 y eso me llevó a irme a Houston y estar en el Instituto Lunar y Planetario y el Johnson Space Center, es el centro de la NASA de Houston, durante casi 3 meses allí, en el contexto de la misión Artemis 3. Entonces, yo realicé esta investigación con un equipo multidisciplinar e internacional. Estuvimos trabajando sobre el diseño de las caminatas de los astronautas una vez alunicen en el Polo Sur. O sea, seleccionar uno de los sitios posibles de alunizaje, porque hay 13 candidatos, entonces elegimos 2 sitios posibles de esos 13 y nos planteamos dónde pueden ir los astronautas durante el tiempo que dura la misión en estos 2 puntos. Entonces, diseñamos toda una metodología, todo un cartografiado de la zona, toda una optimización de rutas
para desarrollar las mejores actividades extravehiculares que que podrán hacer los astronautas en esa zona. Y bueno, fue una experiencia, la verdad, buenísima a nivel profesional, inmejorable. Y he continuado y continúo colaborando con mucha de la gente con la que trabajé. Y a día de hoy sigo trabajando en el diseño de manera más secundaria, pero sigo trabajando en el diseño de rutas de astronautas. Y con un poco de suerte, la NASA en los próximos meses o el año que viene decidirá de estas 13 zonas donde se va a alunizar la misión Artemis 3, cuál eligen. Con un poco de suerte elegirán una de las que yo estoy estudiando o de las que ya estudié y veremos si es posible que lleguen a hacer algunas de las caminatas, de las rutas en las que yo estuve trabajando. Ojalá que sí. Yo cruzo los dedos. Y en plan, porque eso estaba para 2025, ¿no? Tengo Sí, entendido. está sufriendo retrasos. No se sabe bien si va a ser para finales de 2026, finales de 2027. La idea en principio sigue adelante. No hay fecha cerrada, de hecho no está ni elegido el sitio de la Luna. Se sabe que va a ser en el Polo Sur, que como digo, dentro del Polo Sur hay 13 candidatos, pero aún hay muchas cosas abiertas y bueno, ya veremos. Ojalá que sí. Pero y una pregunta te quiero hacer entonces, ¿en qué se basa la NASA en este caso para luego hacer el aterrizaje? ¿Hay algún tipo en plan, alguna medición o algo? Es que no sé Sí, cómo explicarme. sí, sí. No, mira, la diferencia en las misiones Apolo, que son las que fueron a la Luna por primera vez en el año 69 y principios de los años 70. Todas esas misiones fueron a la cara visible de la Luna, que es la que siempre vemos, porque la Luna gira de manera síncrona con la Tierra, o sea, gira sobre sí misma de la misma manera que gira la Tierra, entonces siempre vemos la misma cara de la Luna. Y además en esta cara cercana, fueron justo a las latitudes bajas, o sea, en el ecuador, lo que sería equivalente al ecuador de la Luna. O sea, justo mirando la Luna de frente, como la vemos de la Tierra, fueron de la superficie que vemos en el medio, en el centro, ni muy a la derecha, ni muy a la izquierda, ni muy arriba, ni muy abajo. ¿Por qué? Porque esto era lo fácil, porque tenían comunicación directa con la Tierra, o Ujú. sea, se les podía observar. Las zonas de esa parte del ecuador de la Luna son zonas que son muy planas o más planas que otras zonas, entonces tienen menos riesgos. Y entonces se eligió hacer ese tipo de misiones ahí. Ahora, las nuevas misiones, Artemis, Ujú. obviamente no quieren repetir lo mismo que ya se hizo. Quieren pues nuevos desafíos y hacer nuevas misiones que aporten nuevo conocimiento científico, ¿no? Entonces, en vez de ir a la cara cercana y a las latitudes centrales, lo que se ha elegido es ir al polo sur de la Luna, al polo sur, por varias razones. Primero, en el polo sur hay, por las características de la órbita de la Luna, igual que en la Tierra pasa, en el polo sur de la Luna el Sol siempre está rasante en el horizonte. Entonces el Sol no se eleva hacia el cenit. Ujú. Pues esto quiere decir que en el polo sur de la Luna hay unos días que duran muchísimo y unas noches que duran muchísimo, como pasa aquí en el polo norte y en el polo sur, que hay días que duran meses
y luego la noche también dura bastantes meses. Cuando tienes esta cantidad de sombras y esta cantidad de luz, tienes cráteres, y en el polo sur de la Luna hay muchos cráteres. Hay zonas dentro de esos cráteres que nunca, o nunca no, en los últimos millones de años no han visto la luz nunca. O sea, hay más lo que se llama de sombra permanente. Entonces, si tú tienes una zona de sombra permanente que nunca le ha dado el sol en los últimos millones de años, ahí es donde hay más posibilidades de que si ha habido agua o hielo, se conserve. Porque en las zonas donde no hay sombra y le da el sol, el agua se evapora. Entonces, se piensa que en esas zonas del polo sur, dentro de los cráteres, que no llega la luz del sol, ahí hay hielo, hay agua. Y si hay agua y si hay hielo, ahí es H2O, ¿no? Es oxígeno, es hidrógeno. El oxígeno se utiliza para respirar, lo utilizan los astronautas para respirar. El hidrógeno se puede utilizar como combustible de cohetes. Entonces, es un recurso que sería muy, muy interesante para la exploración espacial. Por eso se quiere ir ahora al Polo Sur. O sea, es que me parece tan increíble todo, ¿no? A mí todo el tema astronómico es tan increíble, me gusta muchísimo. Todo el tema astronómico me gusta muchísimo. De hecho, yo tenía una casa, y ahí tenía una casa, una accidente de contaminación lumínica, y ahí inauguró una declaradora de contaminación lumínica. Y Rubin inauguró un laboratorio limpio. Eso sí que me parece. Muy interesante, sí. Y mira, y ya para. Eso sí que me parece. Eh, y mira, vamos a hablar de lo de un tema que yo te basé el vídeo que grabé. Vamos a hablar de lo de un tema que yo te basé el vídeo que grabé. Tener capacidad. Significa que la ESA, o sea, no recuerdo más, teniendo capacidad. Significa que la ESA, o sea, no recuerdo más. Sí, la NASA europea es la ESA. Pero que la ESA había seleccionado varios candidatos con discapacidad para. Sí, sí, bueno, te cuento. Pero que la ESA había seleccionado varios candidatos con discapacidad para. Sí, 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 sí. El último llamamiento para selección de astronautas en Europa, la ESA decidió también seleccionar a varias personas que tuvieran alguna discapacidad. Sí, sí. Y se les denomina para astronautas y actualmente están en fase de entrenamiento en Alemania, en Colonia, en el centro de entrenamiento de astronautas, y se están preparando para subir a la Estación Espacial Internacional en no mucho y ahí realizar diferentes experimentos. En plan, ¿qué tipo de discapacidad suelen verse más en este caso? Era una discapacidad, porque en este caso sí que le faltaba una pierna. Sí, sí. Si no recuerdo mal, uno de los candidatos para astronautas le faltaba una pierna, sí. Sí, sí. No estoy seguro de los otros, pero sí recuerdo haber visto el para astronauta que le faltaba una pierna. Y bueno, supongo, a ver, la gente, que se dedica a la selección de astronautas, pues tendrá al final esto se hace principalmente para hacer ciencia. Los astronautas van al espacio, a la Estación Espacial Internacional a hacer ciencia, pero también
pero, o sea, hacer experimentos científicos allá arriba, pero también los astronautas en sí mismos, cuando los envían, son un experimento. Todos los astronautas, todos y todas, son un experimento biológico en sí mismas. Con los paraastronautas también. Irán a hacer sus experimentos científicos ahí arriba y también por sus diferentes condiciones físicas servirán para hacer un tipo de estudios distinto al que se ha hecho con gente que no tenga esas discapacidades. Lo que se suele hacer con los astronautas es mirar la pérdida de masa muscular, la pérdida de masa ósea, las diferencias de ritmos cardíacos, de respiración, la recuperación del equilibrio a la vuelta. Hay muchísimos factores. Hay también el tema de la coagulación de sangre. Entonces, hay unas razones evidentes a nivel científico para mandar personas diversas y además una parte social, porque también el ejercicio que realizan los astronautas no es solamente científico, sino también es de inspiración para la sociedad y, por supuesto, el oficio, ¿no? La profesión de astronauta es una de las profesiones más inspiradoras que hay, que más ejemplo dan, que más impacto tienen y, por supuesto, tener un astronauta con una discapacidad demostrando que también se puede llegar al espacio con una discapacidad, pues es algo que puede inspirar a mucha gente y que además ayuda a visibilizar a todo tipo de personas y eso, por supuesto, está genial. Totalmente, totalmente. Tío, Totalmente, acabar totalmente. lo que te comenté.